Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este martes el exterminio sistemático del pueblo palestino en la Franja de Gaza. En 22 meses de ofensiva israelí, han muerto más de 61.000 palestinos. Vietnam supera en 5 veces meta de ayuda económica para Cuba en muestra de hermandad. La campaña nacional de apoyo a la isla, lanzada por la Cruz Roja del país indochino, recaudó hasta este martes $13 millones. La mayor de las Antillas acogerá desde mañana la 21ª edición del Foro de Gobernanza de Internet del Caribe. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones y lo decíamos en titulares. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció el exterminio sistemático del pueblo palestino en la Franja de Gaza tras revelar que en 22 meses de ofensiva israelí han muerto 61.944 palestinos. En un mensaje publicado en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores detalló que 258 personas fallecieron por desnutrición y hambre, de las cuales 110 eran menores de edad. Señaló además que en 1938 palestinos fueron asesinados mientras intentaban acceder a ayuda humanitaria. Rodríguez subrayó que estos datos reflejan el exterminio al que el régimen sionista de Israel somete al pueblo palestino impunemente. Reportes del Ministerio de Salud de Gaza indican que durante casi 3 años, más de 151.000 palestinos resultaron heridos y 61.000 murieron a manos del ejército de Israel, entre ellos 18.000 niños. La Organización de Naciones Unidas documentó el asesinato de más de 500 miembros de los equipos de asistencia humanitaria. Ampliamos otro de nuestros titulares. La campaña nacional de apoyo a Cuba, lanzada por la Cruz Roja de Vietnam, se extenderá hasta el próximo 16 de octubre. Hasta este martes se ha recibido más de 1.730.000 aportes por un monto superior a los $13 millones, cifra 5 veces más alta que la meta fijada inicialmente en 65.000 millones de dong, la moneda local. Al referirse a los especiales nexos existentes entre ambos países, la directora general de la agencia vietnamita de noticias, Vu Bien Tran, subrayó que esta alianza se ha convertido en un símbolo ejemplar de la solidaridad internacional que ha resistido el paso del tiempo y las dificultades. El embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, expresó su más profunda gratitud por esta demostración de solidaridad que alimenta la relación entre los dos países. Compartimos sus declaraciones. Estamos profundamente conmovidos por la extraordinaria participación del pueblo vietnamita en respuesta a esta iniciativa tan original que ha promovido la Cruz Roja de Vietnam con el apoyo del Frente de la Patria, de las organizaciones de masas y sociales y de todo el pueblo vietnamita. El diplomático cubano también se refirió a la situación económica cubana provocada por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, el cual calificó como una verdadera guerra económica y el principal obstáculo al desarrollo de Cuba. Veamos. Más del 90% de nuestra generación energética es a partir de combustibles fósiles. Se están produciendo fuertes limitaciones a la generación que complican el desarrollo económico y social del país, lo cual es la principal limitación a la vida nacional hoy. Cuba importa hoy una importante cantidad de alimentos que ha bajado significativamente debido a las limitaciones en recursos financieros. Por eso valoramos altamente el esfuerzo que realiza Vietnam en un importante proyecto de cooperación con Cuba, en una inversión para la producción de arroz en nuestro país, que ya va teniendo sus primeros resultados alentadores y que contribuirá de manera significativa y paulatinamente a la soberanía y la seguridad alimentaria de Cuba. Ahora
Además, estamos recibiendo ese apoyo para que el arroz vietnamita con semillas de altísimo rendimiento producidas por Vietnam se produzcan en Cuba y garanticemos esa producción para nuestro pueblo. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Y ya de vuelta avanzamos con otros temas. Tecnólogos, académicos, líderes juveniles y actores de la sociedad civil de la región del Caribe se dan cita en Cuba para participar en el 21º Foro de Gobernanza de Internet del Caribe, que se desarrollará en la provincia de Matanzas del 20 al 22 de agosto. El evento incluyó como actividad previa la realización del taller Desarrollo de la Capacidad de Resiliencia Cibernética por el señor Tracy F. Shadden, líder empresarial del Centro de Tecnología Postal de la Unión Postal Universal. Sí, efectivamente, Cuba es sede del 21º Foro de Gobernanza de Internet del Caribe, que iniciará este 20 de agosto en el Centro de Convenciones del Hotel Meliá Internacional Varadero, convocado por la Unión de Telecomunicaciones del Caribe en colaboración con el gobierno de la isla. Como parte de su agenda previa, se desarrolló acá un taller sobre la capacidad de resiliencia cibernética, dirigido por el señor Tracy F. Hochschow, líder empresarial de la Unidad de Gestión de Negocios Postales. La actividad buscó fortalecer la capacidad de resiliencia cibernética de actores clave del sector postal y de la sociedad digital de la región. Incluyó desde la evaluación de riesgos y la detección de incidentes hasta las respuestas ante ciberataques y la continuidad operativa de servicios postales y de información sensible. También contempló ejercicios prácticos para la gestión de incidentes y la protección de datos en cadenas de suministros digitales. La resiliencia cibernética es hoy a nivel mundial una necesidad para garantizar servicios postales confiables y la seguridad de la información. El objetivo entonces es dotar a los participantes de este taller de herramientas y metodologías para anticipar, contener y recuperarse ante incidentes, con énfasis en la cooperación regional y la gobernanza de Internet. Este taller forma parte de una agenda más amplia del Foro de Gobernanza de Internet del Caribe, que, como les anuncié, iniciará oficialmente este 20 de agosto. En su edición 21ª abordará temas prioritarios como el Pacto Digital Mundial de la ONU, la revisión del CMC+20, la conectividad digital, seguridad en línea, el crecimiento económico digital y las perspectivas de la inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Con Varadero como sede, el Caribe se prepara para avanzar en la gobernanza digital inclusiva y la resiliencia ante los desafíos cibernéticos de la era digital. Felipe Dager y Celia María Reyes Casate para Cubavisión Internacional. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión nos acompaña la máster en Ciencias, Ginelis Bermúdez. Bienvenida. Saludos, es un placer compartir con ustedes la información meteorológica. El huracán Eri continúa debilitándose sobre aguas del Atlántico Occidental a medida que continúa su movimiento al norte-noroeste, ahora a unos 17 kilómetros por hora. Tiene ahora vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora con rachas superiores, una presión central de 958 hectopascales, un huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson
de un máximo de 5, localizada a horas del mediodía de hoy a unos 1000 kilómetros al suroeste de las Islas Bermuda. Un sistema que en las próximas horas continuará alejándose de nuestra área geográfica, inclinando más su trayectoria hacia el norte, debilitándose de manera gradual. Un flujo húmedo en la periferia de este sistema influye sobre el territorio oriental, incrementa el contenido de humedad, la probabilidad de lluvia, pero que solo han ocurrido de manera muy aislada en algunas localidades, sobre todo de la costa norte. El pronóstico del tiempo para las próximas horas, con poca variación, estará amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde se nublará en algunas localidades, sobre todo en zonas de la costa norte, con algunos chubascos y lluvias más aislados en localidades del interior y sur, con temperaturas que se mantienen elevadas y con poca variación, las mínimas en la madrugada entre 22 y 24 grados Celsius y máximas en la tarde entre 32 y 33 grados Celsius. En los destinos turísticos del centro del país, un amanecer parcialmente nublado y se nublará hacia zonas de la costa norte, principalmente en Cayo Santa María, con algunos chubascos y lluvias que serán escasos en el resto del territorio central. El día cálido, las máximas en la tarde entre 32 y 34 grados Celsius. En la región oriental, un amanecer parcialmente nublado hacia zonas de la costa norte, con poca nubosidad en Santiago de Cuba y en Bayamo. En la tarde estará parcialmente nublado durante gran parte del día, con la probabilidad de solo aislados chubascos y lluvias. Las temperaturas máximas 32 y 35 grados Celsius, 36 grados en Bayamo. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:38 de la mañana se pondrá a las 8:06 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y continúa la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, algunos chubascos y lluvias solos hacia zonas de la costa norte de la región occidental. Usted continúe en Cubavisión Internacional. Gracias, Yenelis. El próximo mes de septiembre, la Unidad Provincial de Cuidados Intensivos Pediátricos cumple 43 años de fundada. Por primera vez, ese servicio se sometió a una reparación capital con el fin de mejorar las condiciones infraestructurales para beneficiar a pacientes, familiares y personal médico. Esta es la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Provincial Mártires de las Tunas. El servicio recuperó su esplendor tras una reparación capital. Se cambiaron más de 700 metros cuadrados de techo con techo impermeabilizante, se cambiaron todas las luminarias de la sala y se hizo una reestructuración eléctrica de la sala que permite adaptarla a las nuevas condiciones tecnológicas de la sala. Desde las luces individualizadas de los pacientes hasta la corriente eléctrica, los climas, los equipamientos médicos, se hizo un mantenimiento completo del piso. El costo de toda esta reparación capital que se hizo en la unidad de cuidados intensivos asciende a los más de 24 millones de pesos cubanos. Estuvo involucrado todo el mundo, usamos el mismo presupuesto por reparación y mantenimiento, una parte del mismo del hospital, el aporte territorial por el gobierno del municipio de Las Tunas, pero la mayor parte y protagonismo se lo llevaron los actores económicos no estatales, que fueron el mayor aporte en donaciones y por reparación y construcción también. La sala posee ahora 3 cubículos de aislamiento para atender a pacientes con enfermedades altamente contagiosas o con quemaduras extensas, así como un local para la entrevista individual con los familiares. Además, se incrementaron a 11 los cubículos para la atención a menores en estado grave o crítico. En el proceso de reparación y de la reconstrucción de la sala logramos 2 cubículos más en la sala y son cubículos especializados. Uno en atención del niño prematuro, que es un niño de alto riesgo y que lo que hicimos tratar es de lograr extender los cuidados intensivos neonatales a la sala de terapia intensiva pediátrica. Y el otro cubículo que también tiene una importancia muy grande es el niño con fallo renal agudo. Esos niños con fallo renal agudo tenemos la capacidad de hacer tratamientos depurativos con hemodiálisis sin necesidad de trasladarlo a ningún otro servicio, con su riñón artificial en la unidad de cuidados intensivos bajo la vigilancia de los intensivistas. Por 23 meses consecutivos, la Unidad Provincial de Cuidados Intensivos Pediátricos mantiene en cero la mortalidad en pacientes menores de 1 año y reporta niveles de supervivencia superiores al 96% en pacientes entre 1 y 18 años. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Cubavisión Internacional. Este 19 de agosto en Cuba se recuerda el fallecimiento del eminente médico epidemiólogo Carlos Juan Finlay, descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. La periodista Gladys Rubio nos acerca un poco más a la vida de este insigne científico cubano a propósito del aniversario 110 de su muerte.
Finlay, un hombre que puso en función del bienestar humano todo su genio científico, salvó a miles, a millones con su descubrimiento de un vector biológico como agente transmisor de la fiebre amarilla, lo que en opinión de expertos es uno de los más grandes aportes al conocimiento de la medicina del siglo XIX. El doctor Carlos J. Finlay también contribuyó a enfrentar otra enfermedad que asolaba La Habana del siglo XIX, el cólera. Fue en la barriada del Cerro donde detectó que la cantidad de enfermos de cólera era más alta entre las familias que se abastecían de agua de la Zanja Real. Así confirmaba que la transmisión era la hídrica. Se considera a Finlay como importante infectólogo por sus resultados al combatir, entre otras, enfermedades como la tuberculosis, la malaria, la lepra, el tétanos y el muermo. Para llevar a cabo sus investigaciones estudió química, meteorología y es considerado en el mundo pionero de la entomología médica. Despojado de egoísmo científico, daba conferencias y llegó a entregar copias de sus investigaciones a las comisiones del ejército norteamericano que estudiaban la fiebre amarilla, por los estragos que esa enfermedad causaba en las tropas asentadas en Cuba, en Panamá y en otros países tropicales. De la cuarta de las comisiones del ejército norteamericano surgió el intento de arrebatar el mérito de su trabajo sobre el vector transmisor de la enfermedad. Finalmente le fue reconocido, pero el premio Nobel que tanto merecía y al que fue propuesto nunca le fue otorgado a este hombre considerado internacionalmente entre los más prestigiosos científicos del siglo XIX. Hasta el final de sus días, trabajó por la salud de su pueblo al que nunca abandonó. De él recibe como premio respeto y agradecimiento eterno por su obra y por su ejemplo. Saludos, ya comienza la información deportiva en Cuba Noticias. El clavadista Carlos Daniel Ramos se quedó con la medalla de bronce en la plataforma a 10 metros. Sobre este resultado comentó el colega Boris Luis Leiva. No, nada, fue una competencia muy complicada, muy difícil, no se podía fallar. Si pueden ver mis fallos, por así decirlo, así llamarlo, fueron de 7,5 puntos, básicamente un clavado bien ejecutado, ¿entiendes? Pero nada, o sea, muy contento porque me doy cuenta de que a pesar de cualquier tipo de circunstancia que uno pueda estar pasando, soy capaz de pelear y de fajarme ahí por mi medalla, por mi país, por representarlo obviamente y principalmente por mi propio mérito, no por mi propio resultado del esfuerzo que he tenido hasta ahora. En el torneo de Cali por equipo también representa, pero básicamente fue también con ayuda de mis compañeros. Esta sí fue solo mío, individual, personal, por así decirlo de alguna manera. Y pues nada, o sea, aquí está. En físico, no es un sueño, simplemente ya está ejecutado ya y aquí la tengo, la puedo morder, la puedo tocar, la puedo acariciar, puedo dormir con ella, o sea, yo estoy súper contento. Ayer yo había hecho 441 puntos, o sea, hoy superé mi puntuación con respecto a ayer. Tuve puntuaciones de 9, creo que en 2 o 3 saltos o algo así. Sí, ya te digo, ya esto al final termina siendo un medidor, ya que la competencia no fue nada fácil. Si fallaba, me quedaba sin medalla, así, hablando claro. Entonces, al final termina siendo un medidor de ranking, donde cuando te pones a ver con respecto a los otros clavadistas, los otros deportistas a nivel mundial, estoy bien ubicado. Por su parte, en estos Juegos Panamericanos Junior en Asunción, Franabel Rosales, el otro cubano, tuvo que conformarse con el puesto 10 en el trampolín. El atleta también ofreció declaraciones. El clavadista cubano Franabel Rosales no pudo mantener su estabilidad en la ejecución correcta de sus saltos durante la final del trampolín de 3 metros y finalizó en la 10ª posición con un acumulado de 349,05 unidades. La prueba fue dominada por los mexicanos David Vázquez y Jesús Agúndez, medallistas de oro y plata respectivamente, seguidos por el canadiense Carson Paul en la 3ª posición. Sí, tenía muchas ganas de obtener esa medalla y no la tuve por mucha ansiedad de coger la medalla y experiencia que saco para los próximos eventos. Yo no hacer con todo con calma, esperar a que se acabe la competencia, pues me emocioné mucho a hacer el salto 307C
que era el que más difícil tenía, fue el que mejor le hice y lo demás me puse más, me cogió la ansiedad. Debemos recordar que Rosales se coronó campeón en el trampolín a 1 metro, única presea dorada de los clavadistas cubanos hasta el momento en estos Juegos Panamericanos Junior. Paralelamente y por un clima complicado, se anunció la suspensión del golf, atletismo, esquí acuático, hockey y voleibol de playa, disciplinas todas al aire libre que reprogramarán su horario y será anunciado próximamente. Un reporte de Amado López y Boris Leiva, enviados especiales de la televisión cubana. Y del béisbol cubano les decimos que Pavel Hernández se perfila como uno de los abridores estelares del conjunto de Industriales. Sobre su desempeño en la próxima serie nacional comentó en exclusiva a nuestro canal. Siempre motivado, al final, o sea, los Industriales son el equipo de mi sueño, el equipo donde siempre quise estar y siempre que pueda estar aquí aportando lo mejor de mí para el equipo y poder ayudar a ese ansiado campeonato que todos estamos esperando, es un deseo y vamos con todo. Quiero que me hable de los nuevos comandos que has incorporado, el crecimiento que has tenido en tus lances y bueno, ese desarrollo que vas incrementando la experiencia. Sí, estamos trabajando en nuevos picheos. Creo que con esta experiencia en las ligas internacionales uno siempre va aprendiendo. A medida que el nivel va subiendo, te hacen falta más armas para poder enfrentarte a los bateadores y estamos incorporando algunos lanzamientos, afinando otros de cara a esta temporada y el béisbol invernal. ¿Cuánta ventaja crees que les puede sacar enfrentar un béisbol de más calidad ahora a la serie nacional, que sabemos que tiene su deficiencia en cuanto a los bateadores, también a los lanzadores? Siempre se aprende mucho. Hay muchos jugadores que vienen del béisbol de Estados Unidos, béisbol de ligas menores, de grandes ligas, y que han pasado por un sistema de desarrollo que son cosas que uno va aprendiendo, ¿sabe? También de Asia, y eso es bueno. Y bueno, después yo poder transmitirle eso aquí a mis compañeros industriales y utilizarlo también, porque solo no es lo que uno puede aportar en el terreno, ¿no? Sino también aquí en el banco, con los más jóvenes, con los demás compañeros. Posiblemente tengas la responsabilidad de guiar un staff de lanzadores de los Industriales que es uno de los más sólidos del país. Cuéntame sobre este grupo. Yo creo que él es el mejor staff y bueno, me toca a mí quizás abrir el primer día, pero creo que todos los pitchers tienen mucha calidad y todos tienen muy buenas condiciones para hacer el trabajo y creo que cualquiera que sea lo va a asumir de la mejor manera. Tenemos un staff con lanzadores que han estado en las últimas preselecciones de equipos nacionales, que han estado en torneos internacionales o contratos y creo que el aporte de todos es lo que va a dar al buen resultado. Siga usted toda la actuación cubana en los Juegos Panamericanos Junior a través de las redes sociales de Cubavisión Internacional. Punto final a los deportes por ahora. Evelyn, seguimos contigo. Gracias, Miguel Ángel. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. Al regreso, informaciones culturales. Mantenga la sintonía. Sí hay bloqueo, sí se ha recrudecido, sí nos enfrentamos a una guerra económica, sí nos desprecian, sí nos intoxican vulgarmente, obscenamente y cargados de odio en las redes sociales. Pero contamos también, y es lo más importante, con un pueblo heroico y digno. La comunidad danzonera de Cuba realiza talleres en todo el país. El objetivo es recoger información para confeccionar un expediente con las prácticas sociales y culturales paralelas al baile nacional y promoverlas como nuevo tesoro en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Una expresión cultural con más de 2 siglos vuelve a ser noticia. El danzón, declarado por la UNESCO en el año 2013 Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, ahora avanza para lograr una posible declaratoria que va más allá de la música. Estamos hablando de todo, o sea, de los elementos asociados como el abanico. Se está declarando los reparadores y constructores de instrumentos musicales que guardan relación con la práctica del danzón. Estamos declarando también todo lo que en razón de literatura se ha escrito
sobre la práctica cultural del danzón, su historia, sus principales figuras. El expediente que Cuba presentará a la UNESCO también incluye la historia de los clubes de danzoneros y la labor de la comunidad portadora. Temas asociados como la gastronomía, la forma de vestir y la gestualidad de los bailadores figuran en una investigación cuyo riguroso proceso tiene entre sus etapas fundamentales los talleres de sensibilización. Será un proceso muy largo, cuyo inicio formal comenzó en Matanzas con la aprobación de la solicitud en la Asamblea Municipal y los diálogos y talleres sostenidos en el Encuentro Internacional Danzonero en marzo de este 2025. La parte más importante es la que estamos viviendo ahora, que son los talleres de sensibilización, lograr la mayor participación de los clubes y peñas en el país, que los decisores les escuchen y que expresen su conformidad. Los talleres apuntan a la búsqueda de elementos que permitan la confección de planes de salvaguardia, atendiendo a las singularidades de cada territorio, aunque la práctica cultural sea la misma. De relevancia son los criterios de quienes combinan el amor por el danzón y la experiencia. Todo lo que en él sucede, todo eso que ustedes ven bailar, es algo que te liga a tu pareja, pero de una forma muy, muy especial. Esa mirada, esa sonrisa, esos giros, todos quieren decir algo. El danzón es un baile muy delicado, es un baile que es suave y me gusta porque es uno de los principales géneros bailables de nuestro país. Una declaración o inclusión en la lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad implica una alegría, sí, pero también una gran responsabilidad y compromiso de la comunidad danzonera con mantener vivo el danzón y llevarlo a las nuevas generaciones. Quienes hoy lideran el proceso asumen la compleja investigación que va desde las generalidades hasta la trascendencia de nichos fundamentales del danzón en Cuba, como lo son los de las provincias de Matanzas, Santiago de Cuba y La Habana. Los talleres de sensibilización continuarán hasta el mes de septiembre. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.